es muy importante que en este semestre, dentro de todas las materias que están viendo, dentro de todos los problemas que pueden estar ustedes enfrentando como individuos, saquen un tiempo para leerlo. Es muy, muy importante que lean este capítulo de la esfera privada y la esfera pública. Anteayer, no, ayer no fue anteayer en la tarde, eh, la directora del hospital psiquiátrico de aquí de Neiva se graduaba, eh, estaba sacando su... Ese es un problema de Google Meet. Ese es el problema de Google Meet, pues en mi computadora, el problema de la computadora y el problema de Internet. Entonces, les comentaba que anteayer, el martes, estaba... Levantar la mano. Dayani, te escucho. Dayani. ¿Abriste la mano por accidente? Pues, Dayani. Sí, profe, qué pena. Ah, no, yo contento de poderles escuchar su voz. También me gustaría mucho también verlos. Estas relaciones sin rostro me resultan dolorosas y son más dolorosas cuando uno comienza los trámites de cuestiones médicas y demás. Pareciera uno que solamente está con máquinas, procesos muy al estilo de Kafka, un mundo que lo domina, lo oprime y uno no puede hacer absolutamente nada ante eso que en Kafka es netamente la burocracia. Alguien levantó también la mano, no sé si por accidente. Me recomiendo que el que levante la mano, somos no tantos, vaya una vez hablando, no hay problema. Se me fue de la pantalla. Entonces, eh, Profe, no es que se levante la mano, sino es que, primero que todo, buenos días, ¿no? No lo saludo. buenos días, Luis Ferney. No es que se levante la mano, sino es que cuando se escribe en el chat suena Ah, como un tonito que es eso, no es como que en sí se levante la mano alguien. ya, listo, Luis Ferney. Les comentaba que el martes en la noche nos llamó la directora del Hospital Psiquiátrico de Neiva. Estaba iba a hacer la defensa de la tesis doctoral. Y después de hablar con mi mamá, me habló conmigo para agradecerme una conferencia que había tenido hace muchísimo tiempo en el doctorado con ellos en medicina. La conferencia yo la estuve trabajando a partir de la República de Platón sobre el tema de la enfermedad ah, y lo que, pues yo viendo los videos que presentó, eh, vuelvo a tener la misma idea de aquella ocasión
sobre la cual estaban girando, pues giró mi conferencia con los estudiantes de doctorado. Y era plantear una pregunta que de pronto puede carecer de sentido, sino es que puede ser tomado también desde una cierta postura, eh, aunque yo no tengo bien la apropiación, pero en términos coloquiales sería un poco facha. Y la pregunta es, ¿el humano se enferma? Preguntar si el humano se enferma, creo que nosotros ya tienen por lo menos una posibilidad en la cual no le podrían decir a uno ese señor es un fascista, un facho, algo por el estilo, como así que si el humano se enferma. Eh, ¿Por qué sería esa primera apropiación? Porque conlleva a asumir que los enfermos no son humanos, ¿sí? Y en el campo del tratamiento mental, pues eso resulta muchísimo más doloroso, porque ha sido toda una conquista, digamos, en el paso del tiempo, no solamente ir reconociendo las enfermedades mentales como enfermedades, no meramente como caprichos de las personas o en determinadas circunstancias como personas que son capturadas por fuerzas demoníacas o algo por el estilo. Ha sido un proceso durísimo. Sino, digamos, el tema, o sea, visto por fuera de ANARE, significaría tirar al cajón de la basura todos esos elementos importantes. Primero, el reconocimiento que son enfermedades. Segundo, que no son seres extraños, sino que son seres como nosotros. Es decir, lo que coloquialmente muchos llamaban reconocer su humanidad, al punto que hay una psicología humanística. Aquí en la Surcolombiana está precisamente una materia sobre eso en la cual yo he participado como profesor invitado a dictar clases allí, sino también en el campo de la psiquiatría en el cual ella estaba haciendo el doctorado y un, una búsqueda de encontrar en las terapias una especie de igualdad con los pacientes que les permita resarcirse rápidamente a, a su universo afectivo y sobre todo a su universo laboral. Porque lo que quedaba, uno de los elementos que queda perdido es lo que se llama la vitalidad. Yo lo utilizo mucho, pero me sorprendió que en estas defensas existiera una grandísima preocupación por la vitalidad de las personas, que pueden estar curadas. Bueno, yo hasta hace mucho poco, por ejemplo, el tema de la esquizofrenia nunca se logra curar totalmente, pero se lograba, digamos, generar una gran normalidad. Eh, y aunque en términos médicos un esquizofrénico podía estar ya apto para incluirse en una vida laboral, perdía la fuerza para vivir. Eso que uno entendía aquí en las marchas y en las protestas como una característica de los jóvenes y de los estudiantes, el no futuro, estas personas lo tenían claramente, ese no futuro. Entonces, si uno plantea el hecho, hacer una pregunta, por ejemplo, en esta tesis, yo le dije a ella, si yo fueras si fuera un jurado, yo lo único que hubiera preguntado ahí es, ¿el humano se enferma? Acá en el contexto de Hannah Arendt, tiene un sentido clarísimo. El sentido clarísimo es que nosotros no somos humanos. O sea, primero, saber que el humano se forma. Es un primer hecho. O sea, el humano no es un elemento, una dádiva que entrega Dios, una dádiva que entregan los padres, una dádiva, un regalo que entregan los
los profes, no es un sello, porque no admiten, ya lo admitió, no es un sello que viene como impronta de esta estructura de genoma. Eso no es humano. El humano, hay posibilidades, pero ahí no está. El humano se tiene que formar. Es uno de los primeros grandes productos que tiene el mundo. Y al mismo tiempo, en el contexto de Hannah Arendt, lo humano no siempre uno no siempre permanece las 24 horas o 48, o como ustedes quieran mirar el tiempo, ya sea en un día, 2 días, una semana, un mes, un año o una vida. Uno no permanece todo el tiempo siendo humano. Lo humano tiene unas características muy interesantes en la conceptualización de Hannah Arendt, que viene desde el legado griego. En esa conferencia yo estaba muy centrado en el tema de la República de Platón, pues ha sido uno de los libros de Platón, pues la obra de Platón yo la he trabajado muchísimo, pero sobre todo la República. En la República hay un vínculo muy estrecho entre el individuo y la República, el Estado en el cual se desenvuelve. Y la enfermedad está caracterizada primero por la aparición de elementos objetivos. ¿Cuáles son los elementos objetivos? No son sintomatologías netamente corporales, sino la mirada de Platón son sintomatologías sociales. La aparición de muchos médicos, la aparición de muchos abogados, la aparición, digamos, de muchos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, son indicativos de una sociedad que se enferma. En Platón la enfermedad está altamente vinculada con la enfermedad de la sociedad, pero el elemento interesante, además de ese vínculo, es que las sociedades comienzan a enfermarse cada vez que toman más importancia las relaciones económicas. Hay una degradación muy fuerte. Entonces, la última asociación o la última forma de vida política, bueno, la forma de estructuración de Estado es la tiranía. En la tiranía, el eje central es netamente el económico. El tirano es una persona que ha sometido a una sociedad para sus beneficios, pero él mismo está sometido a sus caprichos. Hay una incapacidad total de autogobierno. Y todos los que están rodeando son seres, si ustedes los quieren, netamente mercenarios. Seres en función de una retribución económica, de una utilidad. ¿Qué es lo que nos sucede? Es decir, la lectura de Hannah Arendt no es volver a recoger la República ni más ni menos, es el mundo griego y sobre todo no está tanto en Platón sino en Aristóteles. Pero ella está señalando que nuestro mundo a partir de la modernidad cada vez más es un mundo de laborantes. Y eso que esa lectura de Hannah Arendt sería buena, el matiz que yo le estoy encontrando, sobre todo a partir de la violencia, es todavía muchísimo más desgarrador, porque un laborante pues no genera por sí mismo la violencia, ¿sí? Entonces, con este marco que ustedes tienen, plantear esa pregunta es primero tratar de aclarar qué significa lo humano, ¿sí? Que aquí ya se tienen elementos muy fuertes. ¿Qué es lo humano? Para entender eso, y no es meramente, o sea, para entender lo humano hay que situarse en un conflicto, en una tensión frente a la articulación económica. Si uno no entra en ese conflicto, en esa tensión, estará usando la palabra humano sin realmente poder captar la singularidad de lo que ello significa. ¿Singularidad en qué sentido? En que el pueblo griego es el primero que va a tener una intuición muy fuerte, que nosotros somos algo extraño, muy raro,
nos movemos aparte. Y es una intuición muy interesante porque, como yo les he dicho, el mundo griego no está articulado bajo una religión monoteísta, que tenga esos elementos de sacralidad y que puedan armar metáforas como las metáforas del paraíso, una especie de caída y separación frente a un universo que sea divino, santo. Ellos no tienen eso, ellos son netamente politeístas y por lo tanto no existe per se como de una situación previa el asumir que hay algo vedado para el ser humano, que algo se impide. En el pueblo griego somos transformadores constantes, no hay un límite. Y a pesar de esas situaciones, ellos captan un límite, una separación, una zanja, un abismo entre el resto de lo viviente, incluso frente a los dioses y el ser humano que acogen ellos. Si tengo estudiantes de literatura, ellos me pueden ayudar con la Odisea. En la Odisea, los cantos inician como, es que tendría que volverlo a revisar, los cantos inician como una especie de mirada que tienen los dioses, que van a escuchar las gestas de los seres humanos. Los dioses son una especie de espectadores que están sorprendidos por las gestas humanas. Las gestas van a estar en la guerra, en la batalla, pero son gestas, es decir, son acciones y discursos maravillosos de ser vistos y oídos. Allí se va a plasmar una idea, y es que el griego siente que incluso su vida es más maravillosa que la vida de los dioses. Y por supuesto, una diferencia frente al resto de lo viviente. ¿Qué es esa diferencia? ¿Qué es lo que nos da esa singularidad? Pues son intuiciones que ellos van a tener, son muy fuertes, y que van a después a concretar en ese término que va a desarrollar Aristóteles, que es el tema del bios político, ¿sí? La vida política y, pues, como anuncia Camilo, Andrés, no tanto la muerte, o diríamos la búsqueda de la inmortalidad. La muerte somos conscientes de que morimos, y al ser conscientes que morimos buscamos la inmortalidad. Entonces, ¿qué es lo humano? Preguntar, ¿el humano se enferma? Cuando uno pregunta, ¿el humano se enferma? ¿Qué significa eso? Entonces, significa que una persona que está frente a la mirada de los otros, una persona que está creando historia, que está creando memoria, que está preocupado por lo grandioso, esa persona se puede enfermar. Está enferma en esos momentos. O más bien, cuando se pierde lo grandioso, es donde puede surgir la enfermedad. Ahí es muy llamativo en términos teóricos, porque cuando yo estaba viendo la sustentación de la tesis, desde Hannah Arendt es muy sencillo, es decir, y esto aplicaría a todo tipo de enfermedad. Lo primero que uno tiene que entregar a las personas para que puedan tener la vitalidad, que era el gran, digamos, uno de los grandes retos frente a los pacientes que venían de la esquizofrenia, de la psicosis y todas esas cuestiones, era usted tiene que llenarse de un pasado que atesora, con el cual formar un futuro. Ahí surge el humano, surge el pensamiento y surge la vitalidad. El pasado que se atesora no se lo entregan a ustedes los profesores, y ustedes no se lo van a entregar a sus estudiantes. Ustedes si acaso pueden entregar, diríamos como, yo no sé si soy muy creído, como
como hago yo, ciertas pasiones, ciertos intereses muy fuertes de ese legado que viene y lo pone allí, pero no porque sea el único, sino para que ellos también sepan que tienen que atraerse por ese mundo. Ese pasado es el que nos va a hacer humanos. De resto, vamos a quedar sumergidos en una forma, digamos, paralela de entender el tiempo, muy simple, que es la forma de causa y efecto. En la relación causal se habla también de un pasado y de una situación presente. Y entonces en la relación causal uno intenta encontrar situaciones vinculantes de un presente con circunstancias de un pasado. Y cuando las haya, uno maneja la hipótesis que al modificar las circunstancias anteriores, se modifica el efecto. Hay una correlación entre causas y efectos. La manipulación de las causas implica la manipulación del efecto. Eso lo hemos demostrado que es efectivo, que funciona. O sea, las ciencias positivas logran eso, nuestra capacidad para construir el mundo, para lanzar ese telescopio Hubble que por allá lo están como afinando un poco porque están como en un proyecto, yo no sé de qué es lo que se van a poner a mirar en el universo, pero salió nuevamente porque el tiempo trajo unas fotografías de estrellas maravillosas que está volviendo a captar el telescopio Hubble. Eso se mueve en la línea de causalidad. Y el tratamiento de la medicina en todos sus planos corporales, mentales, ha sido extremadamente efectiva en Occidente a través de la noción de la causalidad. Cuando aparece corrientes en el campo de la medicina, en el campo de la salud mental, tratando de rescatar lo humano, se sitúan desgraciadamente en una situación muy pobre, que es en una especie de combate contra la ciencia positiva. Al asumir, y efectivamente se asume, que cuando un paciente entra frente a un médico, es simplemente un objeto. Sí, entonces ellos tratan nuevamente de que no sea un objeto, sino que esté allí un ser humano. Pero entonces el problema nuestro es el ser humano es simplemente una manera de mirar o es una construcción. Porque si es una construcción no es tan fácil. Hay que empezar a dar toda una cantidad de elementos y espacios para que los que están allí formen su humanidad. El humano no se encuentra, digámoslo, por un bajarse y situarse en un plano de igualdad, que es una de las ideas que se mueven, por ejemplo, en esta tesis doctoral. Yo trato de formar eso que se llama intercambio, que incluso se mueve mucho en cierta pedagogía que se considera humanizante, entre otras cosas, ¿sí? El tratar de situarme tratar de comprender los conceptos de las circunstancias de cada quien, el tener esas particularidades de cada quien y poder bajar para que fluya las palabras entre las personas involucradas, ya sea en un salón o en una terapia. La línea aquí es muy diferente. La línea aquí en el mundo griego y en Aren es la igualdad se consigue, la libertad se consigue, lo humano se consigue. Libertad, igualdad, humano se consigue a partir de trabajos, de esfuerzos. Sin esos esfuerzos no es posible. Esas reducciones con las cuales se están pensando no le pegan al problema humano que tenemos. Hay un problema ciertamente de lo humano y no necesitamos estar con
problemas esquizoides, con ningún problema mental ni físico para estarlos sintiendo. Es un problema todavía muchísimo más fuerte que cualquier tipo de enfermedad física y cualquier tipo de enfermedad mental, que fue lo que estuvimos ya trabajando que me esperes un momentico, que hay un estudiante que yo no sé si se le olvidó, yo no sé qué cosa. Se me olvidaba. Ya. No, que no viene a clase, que tiene problemas. Entonces, la semana antepasada, nosotros entramos en este capítulo y aparece un elemento que toca a Hannah Arendt muy rápido y que ustedes deberían manejarlo con mucho cuidado, que es el tema de la violencia. La violencia es el elemento netamente de desfiguración del humano, ¿sí? Pero la lectura, al menos que yo estoy dando ya muy fuerte de Hannah Arendt, es que la modernidad nuestra se volvió violencia, es decir, que desapareció lo humano. Entonces, ese entramado de la violencia hay que tenerlo muy presente, no para el curso, no para las notas, sino para que ustedes puedan tener una postura, digamos, mucho más cargada, mucho más amplia de todos estos problemas que estamos enfrentando y de los problemas mismos individuales, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge el tema de la violencia y por qué es importante tener el elemento de la violencia? Entonces, el universo de la violencia hay que tenerlo presente, porque en el universo de la violencia se consume lo humano, desaparece lo humano. ¿Cómo surge? Entonces, los entramados que hay que tener muy claro, que si vamos a pensar lo humano, y ustedes lo irán a pensar si es que no es muy recurrente en muchas clases todas estas cuestiones del humano, lo humano tiene que tener presente dos elementos que se tensionan. El primero base, que no se puede perder, es el entramado económico. El entramado económico es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Primero, porque sin el entramado económico no se puede vivir como cuerpo biológico. No estoy diciendo como vida humana, pero somos primero cuerpo biológico. Somos seres laborantes que necesitan vivir. La actividad de la labor es una actividad en función de conservar la vida, ¿sí? Entonces, uno no puede llegar aquí a despreciar el universo económico. En mi curso de Derecho, que se volvió un enredo, nos fuimos casi hasta las 10:30 de la noche, pero todo el mundo comenzó a participar desde sus propias perspectivas, abandonando toda postura teórica. Un elemento era muy recurrente en los estudiantes que estaban hablando, y es recurrente en muchos otros estudiantes, en el problema que tienen, en el problema que hay sobre social, ellos han centrado el tema de la corrupción y piensan que se combate la corrupción a través de individuos que no sean corruptos, a través de individuos que sean buenos, y ellos se asumen, o sea, ellos, los jóvenes, se asumen como no corruptos, como no buenos, y que ellos están llamados a cambiar la sociedad. Esa es una lectura muy pobre, que realmente no va a dar ningún resultado. Es extremadamente pobre. O sea, esto no es una lucha entre buenos y malos, y el corrupto, o sea, el corrupto es una manifestación más de una faceta económica, y la faceta económica es esencial. O sea, sin la faceta económica no se puede vivir. Lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, si ya se parte de eso, de que el entramado económico es necesario, es condición necesaria para que se dé la vida, ya los posibles
Las posibles soluciones a los problemas que generan las relaciones económicas no son fáciles, no es, aquí hay un camino que es el correcto y este el camino es el incorrecto, no, porque eso se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que aparece? ¿Por qué la corrupción no está dentro de las hormigas, dentro de las abejas, dentro de los pájaros? Profe, ¿cómo se le ocurre decir que la corrupción no está allá, ellos no manejan dinero público? Entonces, esa mirada es nuevamente pobre en relación a la economía. La relación económica es una relación en función de la supervivencia y va a tener entonces una lectura frente al ser humano que la va a hacer todavía más compleja. Cuando aparece el ser humano no aparece en el entramado económico. En el entramado económico no hay seres humanos. Podemos estar nosotros como personas, ¿sí? Como individuo, no, como personas. Empleamos ese concepto como hombres y mujeres y demás expresiones sexuales en esta especie que se nombra humana, pero no por hecho es humana. Lo humano va a aparecer cuando surge una nueva forma de relación que no está movida en las relaciones económicas, que es la relación política, ¿sí? En la relación política aparece lo humano. Esta relación política es evidente que no puede darse siempre. No se puede dar siempre porque ustedes necesitan alimentarse, necesitan protegerse del frío. Y cuando vuelven al tema de alimentarse y protegerse del frío, ustedes vuelven a ser criaturas económicas en función de la supervivencia. Entonces, ¿qué hace que esta estructura, que es la política, allí se dé lo humano? Pues un modo de ser que es completamente nuevo en el universo. Y ese modo de ser es un modo de ser en función de la memoria, en función del recuerdo, en función de ser apreciados. El ser político, la vida política, la vida humana, se da frente a las miradas de los otros. Entonces, aquí nosotros tenemos un salón de clase, ¿sí? Lo estamos grabando. ¿Hay una diferencia entre la grabación y este salón de clase? Claro que la hay. Es clarísimo que la hay. Ustedes cuando van, si es que van al video, la relación es completamente diferente. Ustedes aquí tienen la posibilidad de ser humanos. Que no se haga es una cuestión distinta, pero está esa posibilidad. Frente al video no. Y frente al video lo máximo que podrán tener es la, digamos, apropiación de ciertos conceptos puntuales en esta clase, diríamos, para solucionar un control de lectura. Ahí ustedes se están desfigurando totalmente porque están moviéndose en el criterio netamente utilitario, ¿sí? La clase es esta clase, que se llamaría en vivo y en directo. Lo otro no. Aquí ustedes están viendo a un profesor moviéndose, que puede estar cambiando y pueden cambiar, por ejemplo, con cada una de sus intervenciones. Cada una de sus voces puede dar una manera de proceder y de darle sentido a la clase completamente diferente. Pero ya hecho el video, ya no, ya eso es inmodificable. Tal como aparecía ahí, surgen, no hay nada que lo vaya a modificar. Entonces, allá no van a estar los humanos, están es aquí, ¿sí? En este espacio. Ese espacio político es un espacio en función de generar historia, pero sobre todo, digamos, en términos más concretos, de estar situados frente a las miradas. Entonces, yo no solamente hablo, sino que pongo el video. Y eso fueron una de mis grandes preocupaciones, de garantizar que funcionara el video. Es muy importante que me vean. Esto es, pero ese que me estén viendo no es la mirada, esa es una de las partes. La mirada es
el exponerme ante ustedes a través de un discurso formado, en este caso, de Hannah Arendt, y de pronto tratar de que sus miradas entren en choque con lo que estoy diciendo, porque entonces allí se da la mirada. Eso es, esa aparición de las miradas es fundamental, o más bien no fundamental, sino que surge cuando existe un legado que se comparte. Entonces, si yo fuera a, como iba hace 4 décadas, a la finca de Pacarní, hace 4 décadas había muchas fincas que todavía no tenían electricidad. Y la finca cercana, lo he comentado, a la de Michatica, no tenía electricidad. Y ellos, a las 6 de la tarde, un poco antes, un poco después, pero sobre la caída del sol, que es tan maravillosa, se sitúan de la familia al frente, con los espaldares recostados sobre la pared, en 2 patas de la silla, no en las 4. Y comenzaban a hablar de las cosas que habían hecho. Y seguramente comenzaban a recordar familiares que les habían precedido. Esa es la cultura que ellos comparten. Cuando ustedes hacen parte de un proceso de formación académica, la cultura se va a ampliar, ya no solamente a lo que comparte una familia, un clan, sino a lo que ha compartido la humanidad en muchos aspectos. Entonces, para poder compartir un salón de clase, pues es necesario la preparación, porque es una nueva teoría que les está llegando, una nueva perspectiva. Sin esa perspectiva es de los seres humanos, que a ustedes no les va a llegar por la familia, les llega a través de los libros, les llega a través de formación de ciertas personas que han estado interesados en ella. Pero esto, el salón de clase, tiene la posibilidad de las miradas cuando sus ojos están también cargados de esa cualificación teórica. De resto, entonces, para tener sus miradas, en el caso mío me toca es tratar de lograr que esto en esta circunstancia temporal logre impactarlos y que se pueda mover de cierta manera su pensamiento. De resto no. De resto no estamos se pierden las miradas y yo estaría moviéndome políticamente, imaginando miradas, ¿sí? Que bien puede ser o bien no, ¿sí? He tenido la fortuna que sí, están allí a pesar del silencio, una que otra, y eso ya lo justifica todo, ¿sí? Eso hace un salón de clase. Entonces, hay humanos cuando hay miradas, de resto no. Y para que existan las miradas se necesitan las preparaciones. Preparaciones en varios sentidos. Primero, una preparación teórica, ¿sí? Pero segundo, también se necesita una preparación en el sentido que ustedes no estén doblegados por la necesidad, que no estén sintiendo hambre, que hayan pasado una mala noche, que tengan 1000 problemas que los estén separando. Entonces, el mundo político, el mundo humano, requiere una preparación. Si hay, como les decía, posturas en psiquiatría o en medicina que están tratando de abordar no a objetos, sino a seres humanos, requieren que esos se preparen. O sea, no es una cuestión simplemente de metodologías. Se requiere todo un abordaje previo. ¿Dónde se prepara lo humano? Entonces, no se puede preparar en el entramado económico. El entramado económico es un entramado netamente de subsistencia. ¿Dónde se va a preparar lo humano? Entonces, los griegos, los romanos, lo tenían clarísimo. Lo humano se prepara en la familia.
Perder la familia es perder lo humano. Y miren que sociedades que son altamente, digamos, movidas por relaciones típicamente económicas son sociedades donde la familia ha colapsado. Sí, sí, hay unas relaciones muy interesantes. La familia, estamos hablando del pueblo griego y el pueblo romano. La familia para el pueblo griego y romano eran asociaciones sagradas, sagradas. ¿Por qué enuncio de esta manera esa palabra? Porque es que la noción de sagrado es natural en una sociedad que ha sido articulada a través de religiones monoteístas. Un Dios único nos da lo sagrado, pone un límite. Hay un límite al proceder humano, entonces eso es sagrado, ¿sí? Pero esa noción de sagrado es extraña en sociedades no monoteístas. Pues seguramente ustedes estarán, aquí ya sé que hay carreras de arqueología y estos serían temas, por ejemplo, muy interesantes a plantearlo con sus profesores en esas carreras o en materias vinculadas con antropología y cuestiones por el estilo. No se necesita tener un único Dios para que las culturas capten la posibilidad de que hay límites que no se pueden transgredir. ¿Sí? Y es además una idea interesante a reflexionar, porque la modernidad nuestra es la transgresión constante y que no es solamente una cuestión conceptual, es decir, en cada uno de ustedes, cuando se enuncia esa frase que ya la tengo recurrente de la semana pasada, yo hago lo que a mí se me da la gana, es la transgresión constante. No hay límite. No hay ningún límite. Y de hecho, cuando uno intenta medio abrir la posibilidad de un límite, entonces le dicen, no, pues que usted ya es un viejito, usted hace parte de unas sociedades mojigatas. Pero habían sociedades que no tenían dioses monoteístas, que eran politeístas, y no solamente estas, ustedes tendrían que revisar en las formas del clan, de algo, o sea, formas un poco más primitivas, allí va a aparecer el límite. Y los griegos y humanos, los griegos y los romanos, los griegos y humanos, los griegos y romanos tenían en la familia una sociedad que era sagrada, es decir, allí no se podía meter la mano. ¿Por qué era sagrada? Porque en la familia se prepara lo humano, no por otro sentido. Entonces, la familia, señalamos, tiene dos elementos muy importantes. Uno de esos elementos es garantizar el tema de la subsistencia. Todo esto que en la separación de una pareja y que si tiene hijos es el problema de la manutención. La familia tiene que garantizarlo. Y separados, el hombre y la mujer, los esposos, si tienen menores, incluso hasta después, si están con el tema de la universidad, independiente de eso, tienen que garantizar la manutención. Ese es un elemento que se conserva teóricamente desde el mundo griego. Primer objetivo de una familia es poder dar manutención a los que están allí involucrados. La familia puede ser el esposo y la esposa. Para ellos se tiene que garantizar. Y si vienen hijos, pues obvio. Y si tienen perritos, obviamente. Los perritos en una familia forman familia, ¿sí? Pero no basta con eso. Ese es, digamos, un gran reto, pero no es el más importante de todos. Hay otro, que es que la familia tiene que abrir espacios para que las personas que están allí puedan preparar su humanidad. ¿Qué significa preparar su humanidad? Entonces, prepararse para darse a los otros y para en ese darse
generar o buscar lo grandioso. No es el que yo voy a entregar cosas útiles, necesarias, sino que voy a entregar lo digno de ser recordado. Eso requiere una preparación que, como ya les he dicho, se tiene que cargar no solo con los elementos culturales que nos entregan directamente nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestros profesores, sino el legado de la humanidad, que por supuesto uno no lo puede tener, pero sí puede tener partecitas que por su fuerza los vinculan con otros. Entonces Borges, Kant, Nussbaum, Platón, Hume, uy, me tiré al suelo, pero un momento. Estos libros que en mi caso, pues, yo me sitúo cada vez que tomo una postura, cada vez que me pienso, cada vez que trato de actuar, pues yo me estoy moviendo en relación a estas personas que me han formado, pero no me han formado por accidente, me han formado porque yo he entrado en contacto, los caminos son muy complejos de cómo llegaría a ellos, pero al entrar en contacto me he ido apasionando por ellos. De Platón tengo 2 ediciones, más otros cantidad de libros por ahí desperdigados de algunos cuantos que reviso con cierta frecuencia. De Nietzsche también tengo 2 ediciones. De Heidegger tengo unas colecciones de libros monumentales que yo no sabía que eran de él, escritos en formas de lecciones para sus estudiantes. Ellos no me dan teoría, ellos me dan una manera de vivir. Es la fuerza. Y en eso radica, es digamos, mi postura en relación a la actividad académica de la universidad y del colegio y de todo. Es decir, reducir la actividad académica a un saber hacer es la pérdida de lo humano. Pero lo humano, ¿cómo se encuentra? Lo humano no es irme a darme abrazos ni regocijos con los involucrados. Es entregar pasado, llenarme de pasado, cargar mis decisiones con un pasado. Eso se requiere. Entonces, la familia va a tener esa imagen eh, que, que es recurrente en los evangelios de una especie de lámpara, una lámpara que sostiene la oscuridad, una lámpara que tiene una luz en la cual se acoge y se calienta. Entonces, cuando uno está en la familia preparando algo, no está expuesto a las miradas, simplemente lo está preparando. Uno se expone en las miradas, entonces, ¿en dónde? En el espacio político, en el espacio público, ¿sí? El espacio político, el espacio público, siempre es al margen de la familia. No, al interior de la familia también se puede abrir espacios, son espacios temporales. Y ahí uno gesta esa humanidad y son muy sencillos de armar, a veces son finos. Entonces, un café literario, eso es muy fino, requieren preparaciones previas, pero hay formas muy sencillas: compartir canciones, cuentos, compartir la mesa, hacer de la mesa un intercambio de palabras. Ahí se está formando humanidad, uno se ofrece al otro, y así como el otro se ofrece a uno. No es simplemente intercambios funcionales, si es que los hay, porque perfectamente cada quien puede estar haciendo sus actividades y yéndose a sus sitios particulares dentro del hogar, ¿sí? En el mundo griego, la familia tenía el rótulo mismo de privado. En el mundo antiguo, familia y mundo privado era lo mismo. Y privado, a diferencia de nuestra modernidad, no significa mi libro, no significa mi cartuchera,
No es dinero privado, no son asientos privados, no son computadoras privadas. Privado significa privación, estar privado de. Por supuesto, no privado de todos los libros de Borges, no, no en ese sentido. Privado esencialmente de lo humano. Entonces, es la conciencia. En el mundo familiar no tengo lo humano y lo voy a preparar. Esa conciencia se pierde. Uno asume que constantemente es humano y esto aparece, por ejemplo, en este trabajo doctoral. Por eso, digamos que cuando en ciertas épocas de la medicina no se consideraba humano a los pacientes y sobre todo a los pacientes con problemas mentales, fue una gran ganancia encontrarlo como un par. Pero desde este universo teórico eso es netamente artificio. O sea, ahí se está haciendo un artificio para uno como sentirse bien, pero realmente no se le está dando todavía humanidad. Eso cuesta, es muchísimo más. En un salón de clase es complicado. Un salón de clase para ser humano necesita que ustedes hayan llegado con preparación, con deseos de enfrentar problemas, de situarse frente a la mirada del profesor, frente a la mirada de los otros, frente a la mirada de sí mismos. Y miren lo que cuesta, no es fácil. Y ustedes no tienen pues así grandes problemas mentales, ni físicos, ni nada de esas cosas. Y si los tienen, pues no son tantos que les hacen imposible estar acá. Y no será. O sea, lo humano en estos momentos por los cuales está atravesando nuestra especie, y esto viene desde 1600, se nos ha escabullido, se nos ha perdido. Eso es un elemento ahí interesante. ¿Cuál es el grandísimo problema de la pérdida del humano? La pérdida del humano no es meramente la caída en el universo laboral. Podría yo decir que los enfermos mentales, y aquí me estoy pues, hablando sin preparación, los enfermos mentales, los enfermos físicos, los enfermos de una sociedad. ¿Cuáles son los enfermos de una sociedad? Directamente las víctimas, ¿sí? Los que son víctimas. Creo que ellos se podrían mover en el terreno netamente de entramado económico. No hacen parte de la esfera política, pero sospecho que puede uno mirarlos en ese entramado económico del cual partimos nosotros. Aquí están, ¿sí? En este entramado estarán los enfermos físicos, los enfermos mentales, los enfermos sociales, las víctimas. Ahí no caemos necesariamente. El problema con el universo político es que en el universo político, abierto el universo político, se hace un anterior, se gesta un universo que es anterior, que no es el universo económico, es un universo prepolítico. El universo prepolítico es el universo esencialmente de la violencia. ¿Cuál es la diferencia entre el universo prepolítico y el entramado económico? Que los seres que están en el universo prepolítico tienen claro el tema de las miradas, el tema de ser referentes, el tema de la memoria, y ellos se mueven de espaldas frente al tema de las miradas, de la memoria. Destrozan la luz, destrozan lo público para hacer para gestar un escenario, yo no llamo privado, un escenario de oscuridad, donde lo único que va a salir a flote, ¿sí?, son los resultados. Y sale el resultado y el medio no se muestra, porque el medio no es digno de ser recordado. Esta oscuridad que está allí en el escenario prepolítico
Es lo que yo llamo, no, lo llamo a partir de Platón. Yo creo que Hannah Arendt lo podría de pronto aceptar. Es el mundo de los oscuros, el mundo del ser invisible. Allí aparece la búsqueda de ser invisible, el tema de la invisibilidad. En ese escenario es donde está la corrupción. Y eso es complicadísimo. Allí tratar de, o sea, solucionar el problema de la corrupción, diríamos, es destrozar la oscuridad, generar la visibilidad. ¿Cómo lo han intentado la articulación económica? Pues poniendo vigilancia por todos lados, cámaras, poniendo normas por todos lados. Que usted para dar este paso tiene que primero hacer esto y esto y esto, y si no lo hace vienen tales y tales sanciones. Sí, tratar de romper esa oscuridad, el Estado lo ha hecho a través de la vigilancia y el control. Pero eso no funciona. No funciona no por incapacidad del Estado, sino porque es que ser invisible siempre puede ser invisible. No puede ser invisible frente a las imágenes, frente al video. No puede ser invisible ante las normas. Zuleta, el periodista de Blue Radio, estaban comentando algo por el estilo en relación a las normas y la frase coloquial que la sacó él, echa la norma, echa la trampa. Esa es la invisibilidad. El Estado no puede frente a ella. Vigilancia y control no logra romper la oscuridad del hombre invisible. Por más normas que se hagan, por más castigos que se arman, va a estar la corrupción. Por más normas y castigos que se hagan, van a estar violadores. Ustedes pueden poner las 1000 penas de muerte que existen. Van a estar asesinos seriales y todo eso. No porque el asesino, el violador o el corrupto quiera que lo castiguen, no, porque es que ellos van a encontrar siempre la posibilidad de escabullirse. Armado el universo político, que es el universo de la luz, creamos la oscuridad, surge la invisibilidad. Y el tema de la invisibilidad es llamativo en términos, en una postura teórica, porque en la República de Platón aparece el mito del hombre invisible. Después Hollywood lo va a tener como una capacidad, si ustedes quieren, de que yo muevo aquí un anillo, como es en el tema del anillo de Giges en Platón, y que ustedes ya no me ven, que sería prácticamente esto, pero ustedes saben que yo me corrí, estoy para otro lado. Pero que además no tendría mucho sentido aquí estar invisible frente a nadie que yo pueda aprovecharme. Uno es invisible en la medida en que pueda aprovecharse de otros. Pues, ¿para qué diablos el profesor se hizo invisible en una clase? Pues, no sé, si fuera uno un pervertido para ir a aprovecharse de las chicas o algo por el estilo. No, y no creo que se necesite ni ser ni pervertido viéndolo bien, porque la referencia que hace Platón del anillo de Giges, cuando él logra la invisibilidad, no es solamente el tomar el poder, sino tomarse a la mujer que desea, que es la esposa del rey. Y cuando uno ve la película de Hollywood, por lo menos la última, que es bastante mala, el amor que tenía el protagonista que se inyecta la sustancia para hacerse invisible, se descompone totalmente, ya no es amor, sino simplemente posesión. La invisibilidad es posesión, es apropiarse de todo. Y la invisibilidad se puede lograr de muchas maneras. La invisibilidad es simplemente que no se tome en cuenta lo que usted está haciendo. Usted lo puede hacer a través del miedo, usted lo puede hacer a través del dinero, usted lo puede hacer a través de las redes masivas. Facebook y todo esto son formas donde se genera la invisibilidad.
son formas de invisibilidad. Nos convertimos esencialmente en una sociedad de masa. Bueno, yo creo que ustedes pues tienen más clases con otros profesores aquí de psicopedagogía. Ayer pues, han estado muy recurrentes en el departamento de psicopedagogía de cuántas personas entran pues, al salón de clase. Yo digo, bueno, a veces entran uno, dos, en otros entran todos. Pero las clases ahí vamos y vamos ya con notas. Pues, y están en eso. Y una compañera que fue profesora de tiempo completo, Ofelia, de sociología, ayer dijo en relación a eso que nosotros los profesores les hemos dado la espalda a los estudiantes por el tema de me imagino, de las clases, cosas por el estilo. Difícil. O sea, pues, yo le diría, si no dar la espalda es hacerse invisible en una masa, definitivamente no, yo prefiero dar la espalda. No, y es que eso fue mi postura, es decir, la universidad tiene que mantenerse abierta y en clase, es la responsabilidad frente a la sociedad. El individuo tiene que situarse frente a los demás y la academia sobre todo. Si dar la espalda significa es que nosotros no estamos apoyando la fuerza del puño, creo que estamos haciendo muchísimo más no apoyando la fuerza del puño. Porque la fuerza del puño es invisibilidad, es violencia. Entonces, que salen todas las cuestiones de esas finuras, que los vándalos son unos pocos y demás cosas, ok, bien, pero lo concreto es que aparece la violencia. La manera de no estar allí es situarse frente a los demás. Y eso es complicado porque uno tiene que cargarse de una cantidad de teoría y no solamente eso, sino que no puede estar uno pensando en partes, de que yo soy y hago parte del lado bueno en lucha contra los malos, ¿no? Si uno quiere pensarse, necesita pensar a todos. Y eso es difícil, muy complicado. Pero si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, porque las demás personas siempre estarán en esa lucha de partidos, de creer que su lado es el lado correcto y lo demás no, ¿sí? Entonces, se arma ese terreno de la oscuridad, de la invisibilidad, y es el terreno de la violencia. La modernidad nuestra no tiene historia, es que es difícil encontrar otras palabras, tienen una narrativa, ustedes lo dirían, para no enredarse tanto, una historia que no se desea volver a repetir, eso es la no historia. Historia la que uno quiere volver a repetir y mejorar, superar, son los legados que uno quiere, lo otro no es historia, son aberraciones que toca tener ahí presente. La modernidad es un mundo de aberraciones en el sentido no de pérdida de valores. O sea, yo no estoy postulando, y eso que soy católico, el retomar una sociedad de valores. No, eso
Es, es Smith el que me está sacando, ¿no? A veces sucede, no es la computadora ni internet, o a no ser que sea un problema entre la computadora y Meet, pero no se me cae nada más, sino Meet me saca del video. Le estaba diciendo que no es una pérdida de valores, en lo más mínimo me estoy pensando en eso. Es claro para todos los que nos encanta la filosofía política que el volver atrás a una sociedad de valores es imposible. Pero es claro que, se nos escabulló la búsqueda de lo grandioso frente a los otros y nos quedamos simplemente en la concreción de elementos útiles para la vida de cada quien, para la vida de la sociedad. Para desgracia, en nosotros, ese elemento de la utilidad nos separa de un modo abismal frente a la utilidad de las demás especies. Las demás especies están en función de la necesidad de lo que resulta útil para su vida, pero ellos no tienen como problema de trasfondo la historia, la memoria. Cuando uno la tiene, entonces aparece lo que no existe en las demás especies, que es la invisibilidad. Ninguna hormiga desea estar invisible frente a las otras. No, y el tema de, entonces uno podría decir, ahora se me ocurrió el estar camuflado. ¿Eso es un problema de invisibilidad? No, o sea, no es que ese problema, o sea, el que una serpiente sea verde en un prado verde, profesor, eso no es invisibilidad. No, porque ella no está en función de la memoria, ella está en función de la cacería. Ella está tratando de cazar, está tratando de matar. ¿Sí? Entonces lo mismo los camuflados. El camuflado no es el problema de la invisibilidad, el problema de la invisibilidad no es hacer un helicóptero que no lo detecten los radares. No, el problema de la invisibilidad es el no desear estar en la memoria y en el recuerdo, porque lo que se está haciendo es indigno de la memoria y del recuerdo. La serpiente no tiene eso. Un soldado camuflado, no. O sea, él está cumpliendo funciones, lo mismo un helicóptero. De hecho, si uno se imagina, el mismo escenario, o sea, el caballo de Ulises con el cual entra a Troya es un elemento de invisibilidad para meter a los guerreros. ¿Sí? Pero allí la cosa se vuelve mucho más interesante, por supuesto. ¿Por qué lo recuerdo? ¿Por qué lo recuerdo? Porque es que ese caballo no es solamente un caballo de efectividad, que fue efectivo, es decir, lograron entrar a Troya. Lo recordamos porque entró también en la historia, es decir, fue maravilloso y grandioso. Ya las huestes aqueas estaban completamente desanimadas y se regresaban. Y a este inventor de artificios que es Ulises se le ocurrió esa maravilla y armaron un caballo. ¿Por qué armaron un caballo? Pues porque Troya o sea, el elemento central de los troyanos eran los caballos, la caballería de ellos, y le dejan ese homenaje. Y claro, pues sí, ahí saltamos un poquito por fuera de la serpiente, o sea, el tema de la serpiente y las demás criaturas, ahí no se puede aplicar esa noción de la invisibilidad, son cuestiones de efectividad, lograr ciertos tipos de resultados. El problema del hombre invisible es que aparece la efectividad, pero aparece lo deshonroso, lo no digno, no valioso ante la mirada de los demás de cómo se está haciendo eso. Por eso es que se oculta. No se oculta para ser efectivo. Bueno,
digamos, oculta, sí, para ser efectivo, pero sabiendo que no se puede mostrar nunca porque es impresentable. El caballo de Troya se presentó. O sea, estaba ahí a la luz de todos. Estaba ahí maravilloso, camuflando ciertos venenos que estaban allí, pero era ese caballo que hace parte de un legado que es la historia, ¿sí? Por eso va a aparecer en nosotros el tema de los seres invisibles. Entonces, los seres invisibles, en estos momentos, para casi todos, en las marchas son los corruptos. Pero no solamente son ellos, nosotros lo somos constantemente. No se necesita ser corrupto para ser invisible. Y el corrupto es una forma más de invisibilidad, es una forma más de ejercicio de la violencia. Constantemente la estamos haciendo cuando prescindimos de la valoración que dan los demás. Y cada vez nos resulta más complicado tratar de entender por qué es importante la mirada de los demás. Sencillamente es que sin la mirada de los demás no hay humanidad. Y esto ya no es frase mía, lo dice Hannah Arendt, lo dicen los griegos. Para ser humano se necesita estar entre humanos. Necesito estar entre hombres para ser humano, entre hombres y mujeres que tengan la capacidad de ver y de situarse frente a las miradas. Cuando me vuelvo netamente funcional, desapareció. De allí que vuelve a tener sentido esa pregunta, si el humano se enferma. ¿El humano se enferma? Yo supongo que no. El humano no se enferma. Eso no significa que no muera. Que se tiene el tema de la muerte y tiene el tema del dolor y el padecimiento. O sea, toda lucha es un padecer. Pero es que padecer no significa estar enfermo. Aquí hay esa disposición, el humano, de vitalidad que se le ha perdido a los otros. Una vitalidad cargada de entrañas, de fuerza, de vida. Sí, la vida es dolor, está toda esa cuestión. Pero es que es muy distinto el dolor de la enfermedad. El dolor de la enfermedad, ahí hay unas diferencias que se hacen en algunas posturas teóricas. Dicen que nosotros somos la única criatura que realmente sufre, las demás tienen dolor. En esas categorías yo diría, el sufrimiento es humano, el dolor es del ser vivo simplemente, de la criatura viva. El enfermo tiene esos dolores que después los cambian con esa palabra de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es que el sufrimiento nuevamente genera una crisis entre el pasado y el futuro. Y cuando yo tengo esos dolores físicos o mentales, yo pierdo el pasado y el futuro. Lo pierdo. Eso no es netamente teórico. Yo padezco una hernia inguinal que ha sido un problema de la cirugía. Espero que me la hagan este semestre y además estaba por fuera. Me tocó volver a perder tiempo con la universidad y todo eso para mirar porque estaba por fuera de Comeva. Y ayer tenía dolores durísimos, fuertes. Cuando uno está en el dolor, no tiene pasado y futuro, estás con el dolor. El sufrimiento encarna, retoma, tensa ese pasado frente a un futuro que entra en crisis, por eso hay sufrimiento. La víctima está sumergida en unas circunstancias, no tiene un pasado, no tiene futuro. Entonces, en esta perspectiva, cuando uno enfrenta, digamos, la enfermedad, vuelve a la postura muy, muy directa, muy clásica de Platón. Sanar es dar humanidad. Y de un modo fantástico, entonces uno termina en el Evangelio. La llegada de Jesús, su sanar es dar humanidad, dar luz. Quien tiene luz, quien tiene humanidad no está enfermo. Su pérdida es una caída. Eso no significa que yo aquí, siendo humano, me pueda caer el drywall que arreglaron y me partió un brazo
o algún problema, espero que no me desnuque o algo por el estilo, pero esos problemas no son enfermedades, o sea, son dolores que cortan algo y que se solucionan puntualmente. La enfermedad es lo que no te puede, lo que no te deja hacer absolutamente nada, que te sumerge, que requiere tratamientos prolongados con médicos, con terapeutas, con abogados. Cuando tu vida es simplemente el hecho de tratar de sobrevivir porque hay un montonón de enemigos, o la vida misma se te hizo enemigo. Cuando uno tiene, yo me he quebrado la mano derecha, en el radio, clavícula, y uno pues llora y demás cosas, pero apenas lo yesan a uno, pasa eso, uno sigue con sus actividades. Y después viene y dice, bueno, estoy sin la mano y no puedo hacer otras cosas, pero la faceta humana no se le ha perdido, y luego viene el tema de la terapia, pero son cuestiones donde su humanidad no se ha perdido. Están ahí con ciertos problemas. Otras cosas son las enfermedades que lo toman a uno, y que todos los santos días uno queda sumergido en ello, y son los tratamientos recurrentes que hay constantemente en las clínicas, hospitales y demás. Allí es muy claro que lo humano se perdió. Cada vez que requerimos más abogados, cada vez que más se mete el tema de la norma, es que estamos enfermos, una enfermedad constante, ¿sí? Entonces, esta línea, concreto, entonces, para terminar y dejarlos, pues hoy no vamos a hacer el control de lectura, y ya la próxima semana terminamos este capítulo. Entonces, en términos muy concretos, ¿qué tener presente? El hecho de lo humano, cuando aparece el humano, para pensar humano se necesitan 3 elementos. Primero, articulación económica. La articulación económica es necesaria para vivir. No se puede vivir sin un entramado económico. Entonces, cualquier cambio social, necesita pensar el término económico. Y el término económico no es que alguien le regale dinero, ni que llegue Dios a entregarle el maná, ni nada de esas cosas. No, necesitamos producir. Hay una necesidad de producir. Se necesita crear riqueza monetaria, ¿sí? Primera cuestión. Segunda, el humano aparece cuando se salta por encima del tema de la necesidad, del tema de la utilidad, al tema de lo grandioso, al tema del recuerdo, al tema, de los que estén estudiando aquí artes, de la belleza. La belleza arma lo humano. Lo económico, lo útil, lo necesario es netamente entramado de seres vivientes, ¿sí? Entonces, si la matemática, la física, la química son simplemente funcionales, esos son lenguajes para seres económicos. Por fortuna, además son bellas. Entonces, está la parte política, ¿sí? Este entramado de acá, el escenario político, se mueve en función de la luz, del recuerdo de lo grandioso, y genera un tercer entramado, que es el universo prepolítico. El universo prepolítico es la oscuridad, ¿sí? La oscuridad, ¿por qué? ¿Por qué no hay oscuridad en el entramado económico? Porque es que aquí en el entramado económico no está la conciencia de dar historia, de ser luminoso. Cuando existe la conciencia de eso y el situarse de espaldas frente a eso, entonces nos mueve hacia la oscuridad. Ponerse una máscara, estar en la primera fila sin nada, eso es violencia, eso es oscuridad, ¿sí? Ahí está eso. Y ustedes pueden sacarle 1000 cositas en la argumentación de que una cosa es la protesta y otra cuestión es la violencia. Ok, bien, pero tenga en cuenta que cada vez que usted es masa y que está reivindicando en una situación de poder frente a otro poder, es decir, tratándose de mostrarse como un puño, está de nada de ejercer la violencia, de nada. Eso es un pasito ahí minúsculo.
Por eso es que siempre he considerado y lo sigo manteniendo, que la protesta social, muy bien en términos sociales, pero muy mal en términos de academia. La academia ahí queda desfigurada y pierde su responsabilidad frente a la sociedad. Nosotros tenemos que cargar nuestras posturas con un andamiaje teórico y que nos quepa la sociedad, no simplemente defendiendo partes. Tenemos que pensarnos en todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, se arma este escenario. Y uno que quedaba aquí, que ya me iba a ir sin él, muy extremadamente importante, que da sentido a lo humano, es la familia. La familia es sagrada. La familia es sagrada, y no estoy argumentando desde el mundo católico. Es sagrada porque permite o debe permitir la subsistencia de los que hacen parte de ese entramado familiar, por eso hace parte del universo económico, ¿sí? Pero no es exactamente universo económico la familia. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier vínculo entre los demás animales, aquí estos seres preparan su humanidad. La familia tiene que dar condiciones para que se prepare la humanidad. De resto no alcanza todavía a ser familia. Entonces, si ustedes van a tenerla, no bastaría con que se preocupen por garantizar lo económico, la leche, el pagar los servicios, el tener una casa, sino que ustedes se tienen que cualificar para permitir que los que vayan a llegar puedan vislumbrar que necesitan preparar algo que allí no se da, que es su humanidad. La humanidad cada quien la tiene que preparar, y la prepara a partir de algo que otros le permiten decir, mira, aquí está esto, para que usted forje esto. ¿Y cómo se va a nutrir? O sea, eso no tiene una palabra concreta, forme su humanidad allá, no. O sea, eso es llegar, nutrirlos de tradiciones, de culturas, ¿sí? En algunos casos serán valores sobre los cuales entrarán ciertas tensiones, pero esas tensiones hay que tenerlas. Y al igual que ustedes tienen tensiones frente a una materia de Ana Arendt, no, eso definitivamente, eso yo no hay nada con ella. Ok, eso es una tensión, pero es una tensión que se da a partir del hecho de que llegó un elemento más a enriquecer, a ampliar su pasado, ¿sí? Un pasado que no es simplemente circunstancias en las que le ha tocado vivir, sino que es un pasado en la medida en que puede ser algo que ustedes valoran y que sienten como su pasado, no algo que les llegó desde afuera. Y es que se me metió Kant en mi cabeza. Eso es la autonomía, es toda la autonomía. Somos humanos cuando somos autónomos, ¿sí? Y es eso. Pero autónomo no es hacer lo que a mí se me da la gana. No. Eso es lo más lejano posible a toda esta cuestión, ¿sí? Bien, aquí volvemos a conectar con lo que habíamos trabajado, nos volvemos a situar porque estábamos una semana sin vernos, que es muchísimo, sobre todo cuando no se está trabajando y leyendo. Entonces ya la próxima terminamos el capítulo, volvemos a retomar los controles para ir sacando pues esas notas, ¿sí? que se necesitan para el final del semestre. Los dejo, todo es un poquito antes, todavía no han llegado los trabajadores, pero es que el polvo, y hay polvo, y eso que la vea acá me está generando un dolor muy fuerte en estos momentos de la garganta. Entonces, nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo, que tengan un bonito día y que no se quede por fuera la invitación. Leer ese capítulo, la esfera privada, la esfera pública, y tenerlo ahí presente para sus días posteriores, para que puedan pensarse de pronto un poco más allá cuando hagan crisis que entender como docencia, diga, por allá yo fui un profesor que dice que esto, así debería entenderse esta cuestión de la docencia, o cuando estén otra vez en esos debates frente a los demás, empleando el concepto de igualdad, libertad, humanidad,
que sepan que esas cuestiones no llegan, no es dado por unas normas, no nacemos iguales, no nacemos libres, no nacemos humanos. Eso tenemos que formarlo. Y eso no es que se forme de manera permanente, eso es por ciertos momentos somos iguales, por ciertos momentos somos libres, por ciertos momentos somos humanos. No siempre, después volvemos a caer. ¿Sí? No es que volvamos a caer, sino que volvemos a ser seres vivos. Caer para mí sería la oscuridad, entonces me está abriendo la garganta, significa que ya empieza a tomar más importancia lo biológico y no lo humano. Comienza a enfermarse no lo humano, sino la estructura biológica. Y no, ya llegaron los trabajadores también. Ya voy a terminar. ¿Sí? Entonces, bien, sí, ya vienen también para acá. Un abrazo, que estén muy bien y muchísimas gracias pues, por su presencia, por permitirme estar con ustedes en este día. Feliz día y nos vemos. Chao, Ángel. Chao, Julián. Astrid. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Adiós. luego, profe. Chao, Juliana. Carlos Alberto. Natalia. A Natalia no la había visto. Bueno, apareció por fin. A Dayani sí. A Michelle por supuesto. Michelle Andrés. Michael, sí, señor. Michael. Sí, sí. Michael. Sí. Ok, Michael. Chao, Michael. Chao, Angeli. Me voy a cerrar esto. Y, ¡ay! Karen apareció. Mi querida Karen. Yo no sé, estaba por allá perdida abajo. Sí. Aquí voy a cerrar mi pantalla, que ya llegaron aquí los chicos para trabajar. Voy a guardar el computadora y escritorio. Cerrar el video. ¿Cómo es esto? Por aquí. Detener. Listo.